Oración de luz. Hola, ¿qué tal? Espero que todos hayan estado bien. Dios les bendiga mucho. Y seguimos aquí al pie del cañón, esforzándonos para aprender un poco más. Y espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y el tema que vamos a tratar es servimos. ¿Servimos? Servimos. Pues, a ver, en sí el servimos está entre paréntesis y con un signo de admiración, porque Sí, sirvo. ¿servimos? De pregunta o ¿servimos? No sé. Exclamación. Pero claro, como siempre, para servir necesitas a alguien para servir, porque no te sirves tú mismo, el servicio es dar a alguien, ¿no? Entonces, una de nuestras primeras cuestiones es, ¿a quién servimos? ¿A quién servimos? Y tenemos como punto en Mateo 6:24, que igual lo vamos a leer. ¿A quién sirves tú? ¿A quién sirves tú? Es que es fácil a veces decir en automático, ¿no? Y que decimos, ay no, yo sirvo a Dios. Pero, ¿realmente lo servimos? A ver, Mari, ¿lo encontraste? Sí. A ver. Pero A ver, por como si tú no. decías, que algunas veces sale como en automático, que estamos en la iglesia, somos cristianos, pues lógicamente servimos a Dios. Pero muchas veces con nuestras acciones no parece que realmente servimos pues a nuestro Dios, al que nos ha creado. Pero bueno, les voy a leer en Mateo 6:24 y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Claro, en este versículo habla sobre el otro señor como que a las riquezas, ¿no? Pero lo mismo es en muchas áreas. O sea, un señor es Dios, como ya sabemos. Que nosotros decimos servimos a ese. Y el otro señor, El innombrable. o como puede decir, en este caso las riquezas. Pero en otro caso, yo qué sé, puede ser, tus hijos, tu familia, tus amigos, tu trabajo. O sea, en pocas palabras, el satuco. Claro, y en los dos bandos, si no, pues el adversario. O a Dios o al adversario, cualquiera de los dos. Sería como, o sirves a este o sirves a este otro. Y bueno, nosotros queremos y deseamos poder servir a Dios, ¿no? Bueno, y eso era como introducción, a quién servimos. Nuestro segundo punto sería, o nuestra segunda pregunta sería, ¿por qué servimos? O sea, si decimos que servimos a Dios, ¿por qué le servimos? ¿No? Jonathan, tú, ¿por qué? Yo, pues... ¿Por qué le sirves a Dios? Yo le sirvo a Dios porque lo amo primeramente y pues de ahí vienen todas las cosas, ¿no? Porque si lo amas, vas a servirle, si no, pues si no amas a alguien, ¿cómo le vas a servir, no? Y luego decía, no sé si me pueden ayudar, en 1 Juan 4:19, que habla sobre que Él nos amó primero a nosotros y por eso también que nosotros Sí, le dice, amamos a Él. no le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, o sea, no es que, ay no, yo te amé primero, Señor, sino que Él nos amó primero, ¿no? Dice que antes de que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía y Él sabía ya. Entonces, no es que seamos nosotros, sino que Él fue primero. Imagínate tanto el amor que tuvo Él por nosotros, que fue a la cruz, ¿no? Sí, o sea, es la mayor muestra de amor. Y servimos a eso porque le amamos y le amamos porque Él primero nos amó, Él nos dio la oportunidad de poder tener también el Espíritu Santo que hace que nos llenemos más de Él, ¿no? Pero también hay en Marcos. También, o sea, es por amor, pero también es por obediencia. O sea, Claro. es verdad, como tú dices, que el amor nos lleva a hacer muchas cosas por alguien, en este caso por Dios. O sea, le amamos y porque tú amas, es como cuando amas a tu padre, tratas de obedecerlo, aunque
sabes que lo amas, pero muchas veces tampoco lo A obedeces. veces, ¿no? Entonces, también es por obediencia y como dice en Marcos 12, 29 al 31, también es un mandamiento. Es un mandamiento el poder amar, no sé quién lo Lo encontró. tengo yo. Marcos 12, 29 al 31. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Pero el principal dice que es amarle a Él por sobre todas las cosas. Claro, pero dice el primero, Que le es un servimos mandamiento. porque le amamos, ¿verdad? Pero como dije, creo al inicio, es de sirves a alguien. O sea, en este caso es al Señor. Pero muestras tu servicio a veces a través de acciones. Claro. Entonces, las acciones las hace, digamos, yo hacia Marisol. Le voy y le ayudo, o le aconsejo, o le instruyo, o lo que sea, pero a alguien. Y por eso yo creo que es también importante el de amarás a tu prójimo, porque al final de cuentas tienes que servir a tu prójimo. No te está diciendo, sírvele a quien te agrada, sírvele solo a tus amigos, sino a todos. Si no sería fácil. Ahí me pones con todo. Dios pide todo. Entonces hace rato se hablaba, ¿no?, sobre servir a dos dioses. Uh-huh. Si nos lo estás dando todo, igual es que estás sirviendo al otro lado, ¿no? Claro. Al otro bando. Sí. Entonces todo, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, pide todo. Y eso, es que suena porque puede que sencillo. con algunas cosas estemos, por ejemplo, sirviendo en la iglesia, pero quizá tu mente está Por la queriendo mente, dice ahí irte también. por otro lado, o Ella tu está desobedeciendo. carne quiere ir por otro lado. Entonces es ahí donde enfocamos al inicio, que puede que sean a dos personas, quizás estás mitad sirviendo a uno y mitad sirviendo a otro, y como decías tú, Dios requiere todo. O sea, todo, que le des todo de ti. Y antes lo leía, con toda tu mente, tu corazón, tu fuerza, con todo, tu alma, con todo. Sí. Y ahí se basa todo eso en el amor, ¿no? Porque si tú amas a una persona, vas a hacer lo que le agrada, ¿no? No vas a hacer algo que no le agrada a la otra persona. Dice ahí con la mente también, o con las acciones podría ser también, ¿no? Que si tú amas a una persona, pues no vas a hacer algo que le desagrade, sino que lo vas a hacer algo que le guste y que a esa persona le agrade, ¿no? Sí, pero para eso igual se necesita la intención. O sea, como pusimos el ejemplo de los padres. Uno ama a sus padres, pero no siempre le obedece. No siempre tienes la voluntad, no siempre tienes la acción de hacerlo. Entonces, por eso yo creo que tenemos tantos versículos en la Biblia que nos dicen que tenemos también tan importante es amar como la obediencia, como la acción. Ya, y antes también Jonathan decía de que porque Él murió en la cruz por nosotros, entonces ese sería como otro punto como de agradecimiento también. Servimos por agradecimiento, porque estamos agradecidos por el enorme sacrificio que Él hizo en la cruz, porque ocupó nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos, Él ocupó. Vale, también tengo apuntado un versículo muy bonito donde Jesús nos manda a que sigamos su ejemplo de servicio, de servir. En Juan 13:15, hoy vamos a leer mucha Biblia. Juan 13:15. alimento para su cuerpo. Bueno, se los voy a leer desde antes. Desde el 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os he
porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, Dios aquí nos da un claro ejemplo y nos manda a que así como Él no vino, que hay otro versículo, ¿no?, que también nos lleva, que dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. O sea, qué mayor ejemplo que Jesús en lo del servicio, en lo de servir a los demás, que Él nos manda a que sirvamos. Él incluso le lavó los pies a sus discípulos. Cuando era pues el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero se hizo como nosotros para servir. Sí, también estaba buscando un versículo que, porque también nos dice que tenemos que ser imitadores de Él, ¿no? Entonces, servimos, y hemos dicho, por amor, por obediencia, por agradecimiento, y también porque Él nos dice que tenemos que ser imitadores de Él. Y Jesús fue alguien que ha servido a sus discípulos, como mencionaste, lavándole los pies y haciendo muchas cosas, o sea, y le ha estado instruyendo a todos sus discípulos en el área del servicio, en servir a los demás, el despojarse de todo de ellos y servir, dedicarse al servicio. Entonces también es eso, ¿no?, de imitar a Jesús y pues a quien mejor que a Él, que ha sido perfecto y ha servido, ¿no? Sí. Yo me imagino Él estando en el cielo, ¿no? Y estando ahí en el mejor sitio, decir, bueno, me apetece ir a servir a los demás, ¿no? Es como, un poco, deja todo, no se estimó a Él mismo, no sé, hay un versículo que dice que no se estimó a sí mismo. Aquí en Mateo, igual no sea ese, pero dice en Mateo 20:28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida a rescate de muchos. Entonces, nosotros servimos no solo por agradar, digamos, a una persona, sino porque Él nos ordena y dice a rescate de muchos. O sea, al principio hemos dicho que el servicio era hacia otra persona, entonces es para atraer más almas. El servicio se enfoca para llevar pues más almas, más personas a conocer de Cristo, pues, y a entregarse a Él, y así en cadena, o sea, los nuevos que vienen y van a servir y para así y llenar más. Mediante ese acto de servicio está haciendo ver a Dios, ¿no? O sea, tú demuestras ese acto de servicio con alguien, o no sé, no, igual no lavarle los pies, sino que, no sé, una persona que le ayudes a ponerse el zapato, o una persona que se la cae, estás demostrando ese acto. O puede dar un pequeño detalle, que el otro día a una persona se le cayó una moneda y fui y lo cogí y le dije, espera, toma tu moneda. Y me dijo, no, eran 20 céntimos, quizás no sea mucho, le digo, pero toma, se te ha caído. Y no es la cantidad, o sea, es el acto que tú estás haciendo, ¿sabes? Y entonces sí, estás demostrando ya con esa actitud de servicio, de devolver esa moneda, y la diferencia de que, o sea, que... Ahora que dices eso, como muchas veces, bueno, en ocasión, o muchas personas igual, o yo quizá, no sé, en algún momento quizás de la vida, podemos decir, no, voy a servir para obtener la recompensa, voy a servir a porque me lo va a devolver. Ajá, como por algo. Eso, el porque quiero algo. Para obtener una recompensa. Sí. No, y lo que nos mencionaba Durvin nos llevaba al decir, ¿cómo servimos? Sí. Y cómo servimos, en su caso dice, la acción, la manera de que... ¿Cómo podemos servir? Sí, y cómo servimos, y a ver si vamos al... En Romanos estaba. Romanos, bueno, en este versículo, vamos adelantando, habla sobre los dones, que dice... Sobre el servicio, la enseñanza y así. Romanos 12:6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad,
el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sí, bueno, ahí nos mencionan como los dones, que una de las maneras de servir es a través de tus dones. Si tienes el don de servicio, sirve. Sí. Si tienes el don de liderazgo, Cafecito. sirve. Eso, porque el don de servicio es esa persona que está atenta, ay, tienes tal, necesitas dar. Como en nuestro caso, bueno, yo veo reflejado eso un poco en los sugieres, por ejemplo, dentro de nuestra iglesia, ¿no? Que tendrán ese don de servicio, van y dicen, ay, hermano, bienvenido, ¿cómo estás? No sé qué. Le buscan dónde sentarse, dónde Sí. ponerse cómodo ahí. O el exhortar, El quitarle el exhortar. móvil. También. Está en la última también. fila. Porque el don de exhortación, pues tienes esa autoridad de decir y vas y le exhortas. El de liderazgo, que la gente te pueda llegar a seguir y pues Influenciar, ganar. ejemplo. Ser esa influencia, como en este caso de que está de moda ser influencer. O sea, si ves que tienes muchos seguidores, pues de qué manera mejor. Si ya tienes ese don, ya Dios te dio Usarlo, eso, ¿no? usarlo a Ajá. través para el reino, ¿no? Como decía Durbin, hacer cafecito. Los que saben cocinar, los que se les da bien, un es una bizcochito, manera de bizcochito. servir. O también el de la enseñanza, ¿no? Así como las que de enseña. las profesoras de escuela dominical, Ah, ¿no? sí, Eso sí. es. Que me he dado cuenta que cuando ellas predican o dan devocional, no sé, como que lo hacen tan fluido, ¿no? Y les fluye y digo, guau, qué bueno Dios. Y eso me gusta mucho cuando ellas predican, porque, no sé, es como que si lo hacen como si para niños, ¿no? Y Ajá. como que entendemos mejor. Ajá, es verdad. Como más detallado, ¿no? Ajá, Ese eso don es. también de Eso no, enseñanza, eso que como Sí, decías, sí, sí. ese como que más a detalle. Más como así, desmenuzado ahí. Minuciosamente, sí. Con manzanitas para que podamos entender. Y algunas veces la mejor manera que tenemos de que se nos quede. Hay tantas maneras de servir, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, como hablábamos antes. Muchas veces también vemos cómo servimos a Dios. Pues estoy en el ministerio de alabanza, estoy en pandero, o soy parte de una directiva, entonces así sirvo a Dios. Pero muchas veces a Dios se le puede servir de 1000 maneras, tiene que ser como un estilo de vida. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, en tu trabajo, con tu propia familia, en tu propia casa, con tus propios padres, las que tienen marido con su esposo, una manera de servir a Dios es también sirviendo, porque como decíamos al inicio, sirviendo a tu prójimo, ¿no? O sea, amando a tu prójimo es una manera también de servir a Dios, porque estás sirviendo a otra persona, estás amando a otra persona. Entonces, en todo lo que hagas, en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, en clase, con tus compañeros de clase, donde quiera que vayas, es una manera que podemos servir a Dios, no solamente dentro de la iglesia. Sí. Y al momento de servir, hacerlo con perfección, ¿no? Con excelencia. Porque el otro día estaba leyendo en un libro que estaba un chico de India, creo que lo dije un día en una predica, que él era un chico que limpiaba zapatos, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? Que limpiaba zapatos y que un hombre vino a su puesto de él. Y el chico se lanzó ahí como a hacerlo con mucho ánimo, con muchas ganas de limpiarle los zapatos. Y el hombre le preguntaba que por qué lo hacía con tantas ganas, que por qué se estaba tanto ahí limpiando los zapatos. Y él decía que la semana pasada Jesús había llegado a su vida y que ahora pues él quería servir a los demás haciéndolo lo mejor posible, porque a través de las personas sirves como a Dios, haciéndolo lo mejor posible con la mejor perfección, y así pues las personas ven el cristianismo o el evangelio como algo bueno, dirá, wow, esto es que no sabía que así se comportaban. Y puede que así ellos también digan, pues yo también quiero ser así como ellos. Claro, porque es como das lo mejor, la excelencia, buscas o tratas de hacer con excelencia todo lo que haces, ¿no? Como un tema que tocamos pero que no lo hemos hablado aún, que es sobre la vida devocional, o sea, dentro de eso abarcaría de todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor. Claro. O sea,
Y el servir a otros, no solamente, como decía Marisol, dentro de la iglesia, sino fuera, con todas tus acciones, con tu testimonio, porque al final de cuentas, aquella gente que no te conoce, que solo te está viendo por la calle, lo único que ve es tu testimonio, es cómo actúas, cómo te comportas. O cuando alguien está saliendo a la puerta, sujetarle la puerta, porque hay personas que no te sujetan. ¡Uy! Tengo prisa, pero algo, mi acto, mi pequeño acto. Mi pequeño año del... sujetarle la puerta. O a veces digo, pues no voy a montarme en el ascensor, pero se le doy el botón para que vaya bajando, ¿sabes? Vale, con lo que decía Mari de que todo lo que hagamos lo hagamos con amor como para Dios, está en Colosenses 3:23 y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, de lo que estábamos hablando hace rato, hay muchas veces que quizá personas que no son conocedoras, que no son creyentes, pero nos dan grandes lecciones, grandes ejemplos. Yo, por ejemplo, cuando voy a mi trabajo, me sorprendía un chico porque vamos entrando nosotros al edificio y él mira que vamos a entrar y el edificio tiene 2 puertas, ¿no? El portal tiene 2 puertas. Entonces, ve que vamos a entrar, deja la puerta abierta. Y no solo la deja abierta, se va y abre la otra que está. Fácilmente, vale, te dejo una y la otra busca de la vida y yo me voy. Pero no, y yo digo, qué grandes lecciones nos da la gente uno que no conoce a Dios. Que no conoce a Dios. Entonces, cuanto más nosotros que estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, y que nos ha dado el ejemplo de servir, ¿no? Sí, y ahí es como que, vale, hemos dicho cómo servimos, y luego hay la pregunta de ¿qué implica el servicio? O sea, ¿qué implica el servirle? Porque no es solo, ya le sirvo, le obedezco. Uno puede ser obediente hasta de mala manera. Entonces, ¿qué implica servir? Como decía Marisol, hacerlo de corazón con excelencia. O sea, muchas veces yo creo, uno es humano, llega cansado, está cansado. Y a veces toca hacer sacrificios, pero es una cosa, ser obediente, de decir, ay no, de nuevo, una vez más, o ser obediente y decir, vale, lo hago, y luego estamos ahí, y sí, lo hacemos con ganas, se nos va el cansancio, se nos va toda carga, ¿no? ¿Cómo tenemos que eso servir? entra nos lees Romanos 12:11. Romanos 12:11. ¿Qué implica servir? Ahí se nos dice. Romanos 12:11. Te paso si quieres. ¿Quieres leer tú? 12:11. Ya lo Aquí lo tengo. Dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Ahí, ¿no? Fervientes, Sí. no perezosos. Aquí nos habla sobre que seamos diligentes, también que no seamos perezosos y que seamos fervientes en el espíritu. O sea, al momento de que nosotros sirvamos, lo tenemos que hacer con diligencia, o sea, siempre constantes en lo que hagamos, no solo una vez o 2 veces. También nos habla sobre, que no seamos perezosos, y a veces somos perezosos, ¿no? Aquí, No, a ver, aquí en esta ciudad que vivimos, es tan común decir la palabra, ay, qué pereza. Sí. Y Se nos ha hecho mal. y se nos pega y se nos normaliza el de decir, hasta Sí. para todo, le dice, venga, ayúdanos a decorar, venga, o te toca dirigir, te toca predicar, o te toca llevar un devocional. Y a veces lo malo de que sale de nuestra boca es decimos, ay no, qué pereza. Sin darnos cuenta a veces, ¿no? En Sí, automático automático, nos sale. Y en la palabra nos dice, no No perezoso, perezoso. nos dice diligente, Fervientes sirviendo al Señor. ferviente, es alguien que está Apasionado. así con las ganas, con todo, y Con ese diligente. fuego. Sí, diligente como ponía aquí lo que significa para los que no saben lo que es diligente, es cuidadoso, ser exacto, ser activo, ser esa persona que está ahí dispuesta, ¿no? Responsable.
que es muy importante, el tener esa responsabilidad y ser consecuente, porque ser consecuente es, vale, lo digo y lo hago conforme a lo que estoy diciendo o a lo que quiero hacer, porque no vas a ser activo y como decíamos antes, tu palabra, tu boca va a decir una cosa, pero tus acciones van a decir otra. Y es necesario ser ese consecuente con nuestro compromiso hacia Dios. Hacer las cosas con pasión, con entusiasmo, realizando las cosas como con cuidado, ¿no? Y como decíamos antes, con excelencia. Creo que una persona diligente pues tiene que ser una persona proactiva, una persona que sea detallista, que le guste hacer las cosas bien, con excelencia para Dios y que no desmaye, ¿no? Ante, sobre todo eso, que no desmaye ante las dificultades, porque puede que en ocasiones estemos dispuestos, que estemos sirviendo, pero quizá en una dificultad pues ya es como que se va el entusiasmo, se va el ánimo, el deseo que tenemos por servir. Sí, y también aquí dice fervientes en el espíritu. O sea, ser, como decía, que a veces se nos va la gana, pero si seguimos alimentando el espíritu, eso es lo que nos va a levantar. Entonces tenemos que ser fervientes, tenemos que ser activos, comprometidos, dispuestos o buscando del espíritu para que, claro, porque somos humanos, a veces nos cansamos de la gente, aunque suene mal, se cansa. La carne es débil, como siempre se dice, pero si nosotros seguimos alimentando el espíritu, él nos va a dar esa gana, el espíritu está dispuesto. Claro, Pero la carne es débil. Me gustaba una frase que leía que decía, no, una persona diligente, ¿no? Una persona que sirve a Dios, que no se conforme con una vida espiritual mediocre, porque algunas veces nos conformamos con una vida espiritual así más o menos, bueno, le doy un poco, le doy las migajas a Dios de mi tiempo, de mi esfuerzo. Entonces muchas veces no nos acostumbramos, nos acomodamos a esa vida mediocre. En lo espiritual es como que tenemos que estar, como dice la palabra, fervientes en espíritu, ferviente, una persona que esté quemando por servir, que esté ahí apasionada. Y eso implica, pues, como antes decíamos, una persona que sirve, que sea diligente. Lo contrario a diligente es una persona negligente. Todo lo contrario, o sea, una persona, como aquí dice, perezosa, o como dice en mi país, una persona haragana. Una persona que es apática, que es irresponsable, o sea, todo lo contrario a diligente, que no es organizada, tampoco es detallista, hace quizás las cosas, vale, le dices, tienes que hacer algo, vale, dentro de un mes lo hago, o para el próximo año lo hago. O lo hace para, digamos, si tiene el compromiso, yo qué sé, de aquí a un mes lo hace la última semana o los últimos días llegando. Ya a último momento. A último momento, eso no es una persona diligente. Y a veces no solo por una persona, sino en este caso como en un ministerio, el ministerio puede ser diligente o negligente también, porque es un trabajo grupal. Y también, aparte de ser negligente o diligente, dependiendo de cómo actúes, en Filipenses 2, del 3 al 8, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Entonces, aquí menciona varias cositas de lo que implica el servir, como ser la humildad, que menciona la humildad, menciona que no tenemos que hacer por vanagloria, porque al final de todo, todo lo que, como dijimos al inicio, sirves con los dones, al final de cosas, todo eso te lo dio el Señor, o sea, no tiene uno por qué decir, ay, porque yo soy o tengo el don de liderazgo, por eso lo hago, no, porque te lo ha dado Dios y
y ya, o sea, Él se merece toda la gloria y toda la honra, ¿no? Sin egoísmo, porque a veces decimos, ay, ya vale, lo voy a hacer, pero me voy a agarrar lo mejorcito para mí. O despojándose de nosotros. Eso es el decir, ay, vale, estoy cansada, tengo pereza, pero lo voy a hacer. Despojándose de tu carne. Humillándonos, dice, humillándonos, porque a veces nuestro orgullo es más grande, a veces, de decir, uy, no. Y obedientes, como ya lo hemos venido mencionando cada rato ahorita, de ser obediente. Y hablando sobre la diligencia, ¿no? Nuestro deseo como hijos de Dios, nuestro deseo tendría que ser el crecer continuamente espiritualmente. Siempre tener esa pasión de ir creciendo espiritualmente, y lo que nos puede ayudar a crecer espiritualmente es juntándonos con amigos, con personas que tengan ese mismo deseo de conocer a Cristo, porque si tú te juntas con personas que quieren conocer más a Jesús, eso te edifica en el corazón, dices, wow, te ayuda a crecer, y también a tus amigos les ayuda a que crezcan también. Como un crecimiento mutuo, como cuando dices se te pega el de al lado, ajá, algo se te pega. Pero claro, esto no evita que puedas tener amistades del mundo, porque al final de cuentas nosotros lo que queremos rescatar es a las personas del mundo. Y como dijiste hace rato del ejemplo del niño, pues con tus acciones, el mostrar, el compartir en todo lo que haga uno, reflejando al Señor. Nuestra mayor prédica es nuestro testimonio, ¿eh? Sí, al final de sí, con las personas que no te conocen o las personas inconversas, el mayor testimonio, ¿cómo es? La mayor prédica es tu testimonio. Sí. Y luego poníamos... Somos la Biblia para aquellas personas que... Somos cartas leídas, dice. Sí, Pablo dice. Somos nosotros esa Biblia para aquellas personas que no conocen la palabra de Dios, pues clara representación de la Biblia y de lo que es la palabra de Dios. Como decía, que muchas veces nos dicen, a veces nuestros líderes, o a veces hemos escuchado en prédicas de decir, es que lo que más necesita es un corazón dispuesto, que esté entregado, pero esa disposición de corazón siempre nos dijo que lo único que necesitaba, tal vez la palabra en la que nos equivocamos al decir era, lo único que necesitas es un corazón dispuesto. Para servir. Porque no siempre, o sea, no solo, es verdad, es muy importante tener un corazón dispuesto, pero no es el todo. No es el todo. Eso es como el principio. El principio para todo, lógicamente, es estar dispuesto. Claro. Una persona que tenga un corazón dispuesto a servir a Dios y a los demás también. Pero sí, la verdad que aparte de estar dispuesto, es fundamental pues tener conocimiento, experiencias y sobre todo creo que una de las cosas importantes es estar preparado o tener el conocimiento de la palabra de Dios. Tener una preparación. O sea, tener una preparación. La Biblia. Conocer la palabra de Dios. Creo que eso es muy, muy importante porque de nada sirve que muchas veces estemos dispuestos cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no conocemos lo que Dios requiere de nosotros, lo que Dios nos demanda, lo que Él está esperando muchas veces de nosotros o de la manera que Él quiere que actuemos, que respondamos a ciertas situaciones. Entonces, una de las cosas importantes es esa, tener conocimiento de la palabra de Dios. No solo estar dispuesto, sino indagar en la palabra de Dios, escudriñar. Desear más. Desear más de eso. Sí, está bien tener un corazón dispuesto, pero también estar dispuesto a seguir aprendiendo. Porque a veces solo decimos, sí quiero, acepto, pero luego no te esfuerzas, como dices, no eres diligente, eres perezoso, o sea, estás llegando al punto de ser negligente, no estás siendo diligente. Entonces, no solo es tener, vale, quiero, porque a veces, no sé si habrá alguno aquí, espero que ninguno, vale, lo hago, quiero, pero luego no nos esforzamos nada, no hacemos ningún esfuerzo, no estamos haciendo como excelencia para Dios, sino que estamos siendo
cualquier cosa. Entonces, es esforzarse cada día a seguir aprendiendo. Por ejemplo, yo creo que ninguno ha sabido toda la Biblia, sino que es un proceso de querer conocer y avanzar, de querer aprender. Es decir, me dispongo a aprender la palabra de Dios, me dispongo a tener más intimidad con Dios, a orar, a buscarle, a estar con Él. Porque todos queremos estar llenos del Espíritu Santo, todos queremos estar con esa revelación, todos anhelamos, todos queremos saber toda la Biblia, toda la palabra de Dios, todos queremos, pero está ahí la disposición, el accionar, es decir, hacerlo, porque eso requiere también de un tiempo que tú entregas a Dios, y voy a estudiar, voy a orar, apartar ese tiempo, porque no solo es quiero. También es como dice, no, Dios pone el querer como el hacer, dice en ese versículo. Y así que hacernos esforzando para hacer un trabajo pues con excelencia para Dios en el tema del servicio. Porque también de esa manera, cuando tú sabes la palabra de Dios, vas a poder enseñar a otras personas, ¿no? Vas a poder instruir, ¿no? La escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfeccionado, dice, ¿no? Sí. Entonces, así que, ¿algo que añadir? No, sí, al momento se me venía eso, mientras tú estabas hablando, se me venía que al momento en que Jesús eligió a sus discípulos, ellos no estaban preparados, ¿no? Estaban pescando algunos. Y lo que ellos dijeron, pues sí, te sigo, pero durante ese tiempo, durante esos años, pues Jesús los fue preparando y pues ellos iban conociendo la palabra y luego a través de eso, pues ellos podían ir predicando mejor y ir aplicando lo que Jesús les enseñaba, porque así en la vida nosotros tenemos que ser discípulos. Siempre ir aprendiendo continuamente y los que les decía a ustedes, que tener ese espíritu de ir creciendo espiritualmente, ir aprendiendo para aplicarlo en la vida y así ganar almas para Cristo. Claro, porque también Jesús llamó a muchos, uno de ellos eran sus discípulos, pero a otros llamó y tampoco hacían caso, o sea, sí querían, pero no estaban dispuestos a pagar como que el precio, ¿no? Hay ejemplos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, si no, Mateo, Marcos, todos esos libros encontrarán mucho, pero como ustedes dicen, el activarse, el poder hacerlo. Y pues eso. Otra que aparte de todo lo que ya hemos dicho, bueno, un poco añadiendo también lo que decías tú, como que Dios, qué grandes ejemplos en la Biblia que Dios no llama muchas veces personas preparadas, sino que Dios en el camino, con su obediencia, cuando ve que ellos están dispuestos, los prepara. Entonces Él no llama a gente preparada, Él prepara a la gente que Él llama. Y lo vil y menospreciado. Eso, sobre todo Dios siempre anda buscando una persona que esté dispuesta y que quiera, que desee, que anhele, que quiera prepararse. Y también algo que necesitamos, aparte de tener un corazón dispuesto, de prepararnos, conocer de su palabra, también es como tener el poder del Espíritu Santo. Porque como antes tú decías, creo, hay un versículo que dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y constantemente estamos en esa lucha que el espíritu quiere servir, el espíritu quiere hacer, pero nuestra carne se nos revela, nuestra carne no nos deja y no quiere. Entonces, si tenemos el poder del Espíritu Santo, aunque esta chuleta y el pastor Cristian, aunque esta chuleta no quiera, aunque quiera dormir o quiera hacer otras cosas, pero si tenemos el poder del Espíritu Santo, es como levántate y anda, ve a servir, obediencia a lo que venimos diciendo. Entonces hay muchas cosas y pues para cerrar un poco, pues no solo es suficiente tener un corazón dispuesto, creo que en eso estamos todos de acuerdo. No solo es suficiente un corazón dispuesto. Es necesario
pero no es suficiente. Es necesario, pero sí, es como lo primordial, La la base. primera parte, la base, Así es. pero no solo es eso. Y pues nada, les damos muchas gracias por escucharnos, vernos. Sigan las páginas de la iglesia, Iglesia Internacional Nueva Vida, Y se las la dejamos. de Geluz. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Adiós. Bueno, Joel, casi se me olvida. Y era mandarte saludos porque te hice una promesa. ¡Corre!